Hola a todos de nuevo y nada, en primer lugar, gracias a Susana por pensar en mí, en parte para dar esta pequeña charla, para contar un poco mi experiencia y qué es lo que he hecho con mi vida al acabar la carrera. Y nada, Adolfo y yo vamos a dar la charla seguidos porque al final, digamos que yo soy el paso previo a lo que os va a contar él, entonces pues ya decidimos que era mejor, así que primero hablará yo y después hablaba él. Vale, el tema del que os voy a hablar yo un poco es sobre la investigación. Es decir, vosotros acabáis vuestro grado, os decidís hacer un máster, acabáis el máster, hacéis vuestro TFM y descubrís que os gusta eso de investigar, que dedicaros a eso, investigar, estudiar sobre un tema en específico, es algo que os gusta y decidís seguir el siguiente paso de la carrera investigadora, que es hacer una tesis doctoral. Espero que se vea la presentación. Vale, ¿qué es una tesis doctoral? La tesis doctoral es un estudio, una investigación sobre un tema. Normalmente tiene que ser algo que no se haya estudiado antes o a lo que se vaya a aportar algo novedoso y al que le vais a dedicar pues, muchísimo tiempo de vuestra vida, normalmente comprimido entre unos 3 y 5 años, que luego ya os explicaré por qué. Al final de todo eso publicaréis un volumen. Normalmente, bueno, si queréis ver alguna tesis doctoral tenéis en el propio repositorio de la Universidad de Vigo, que se llama Investigo. Si buscáis Investigo tesis doctoral en Google, os va a salir y podéis ver tesis doctorales pues, de todas las que se publican todos los años en la universidad. Y lo dicho, al acabar, pues tendréis vuestro volumen o volúmenes y bueno, habréis aportado algo más a la investigación. Pero lo primero que tenéis que decidir cuando acabáis ese TFM y ese máster y tenéis vuestra titulación es si queréis o no hacer esa tesis doctoral. Yo tardé personalmente 2 años en tomar esa decisión, lo cual es bueno por una parte y es malo por la otra. No es necesario que todo el mundo haga una tesis doctoral, es decir, hace un par de años, y yo lo viví con gente de mi alrededor, era como una moda. Todo el mundo se apuntaba a la tesis, porque, wow, hacer una tesis era genial. Te ibas a dedicar a investigar, a hacer lo que querías, pero muchísima de esa gente se quedó por el camino. De los que empezaron conmigo, mi programa de doctorado éramos 5. A día de hoy yo soy la única que ha leído la tesis y una compañera pues está ahí de si la lee o no la lee. Y los otros 3 se quedaron por el camino por diversas razones. Entonces, creo que es importante y creo que es algo que la gente no le dedica tiempo suficiente a tomar esa decisión, a sentarse, como decía antes Reyes, a autoevaluarse y decidir si realmente uno se ve capaz en ese momento de realizar la tesis o no. No hay un tiempo específico, es decir, vosotros podéis hacer la tesis al acabar la carrera o podéis hacerla dentro de 20 años cuando estéis trabajando o cuando os hayáis jubilado, es decir, no existe un límite para hacerla. Entonces es importante sentarse y pensar si realmente os veis preparados para hacerla o no. En el caso de que no, como os digo, no todo el mundo tiene que hacer una tesis, podéis hacer muchas otras cosas. Tenéis opción a presentaros a oposiciones, que hablarán más adelante, el sector privado, la docencia, etcétera. Es decir, hay muchísimas otras salidas. No es necesario hacerla. Hay que hacerla si uno quiere y se ve preparado para ello. Si realmente queréis hacerla, mucha gente la lleva a término, hay otros que no. Es decir, evidentemente cada persona es única y hay circunstancias en la vida que pues, podéis acabarla o no acabarla, pero bueno, si la hacéis, sobre todo que la hagáis con convencimiento. La cuestión es, si decidís hacerla, se abren muchas otras preguntas. La primera de ellas es el programa de doctorado. La Facultad de Historia tiene un programa propio, que es el de protección de patrimonio cultural, que probablemente para los que estudiáis Historia y Geografía es el mejor al que os podéis apuntar porque está acondicionado a vosotros. Está adecuado a vuestro tema normalmente de investigación, es decir, vosotros vais a estudiar sobre algo de patrimonio, algo de geografía, de lo que sea, pero bueno, el programa está adecuado porque dentro de vuestras tareas, cuando hagáis la tesis doctoral, además de hacer esa investigación que os va a llevar tanto tiempo, tenéis que hacer cursos, tenéis que formaros y este programa está configurado de forma de que todos esos contenidos que os van a dar extras sean adecuados para vosotros. ¿Por qué os comento esto? Porque existen otros programas a los que también os vais a poder apuntar, que ahora os voy a decir, por ejemplo, cuáles podrían ser, que a veces no están adecuados. Yo fui una de esas personas a las que le tocó la lotería para mal y el año que me quise apuntar a hacer la tesis, después de esos 2 años reflexionando si debía hacerla o no debía hacerla, resultó que el programa de la Facultad de Historia se había extinguido, se acabó. Ese año no hubo programa de doctorado. Entonces yo me encontré en el problema de decir, es el último año en el que puedo acceder a ella por unas razones que os comentaré ahora y no tengo opción de hacerla. Entonces, pues ya lo pongo aquí, me dieron la oportunidad de meterme en otro programa de doctorado distinto. Es decir,
vosotros el que os va mejor orientado es el de la facultad, evidentemente, pero existen otras opciones. Yo, por ejemplo, acabé en ese que se llama Domar, que es del campus Domar de Vigo, y hay otro aquí en Ourense que se llama el Campus del Agua. Es decir, esos dos tienen también programas de doctorado, son más genéricos que el de la facultad, pero la ventaja, bueno, y tienen, digamos, también la desventaja o ventaja, entre comillas, que tenéis que adecuaros a ellos. Es decir, por ejemplo, mi tema de tesis, que era la portada que os ponía al principio, cuando os explicaba que era una tesis, como era del Campus del Mar, tuve que hacerlo con algo relacionado con la costa. Entonces estudié necrópolis de la costa. Se pueden adecuar los temas. A veces quedan un poco raros, como el mío, pero se pueden adecuar sin problema ninguno. Y eso, tienen especificaciones pues, muy precisas. Por ejemplo, el del Campus del Agua, pues tendríais que hacer algo relacionado con recursos hídricos. Lo bueno que tienen, por otra parte, es que a veces tienen becas propias y alguna serie de ventajas propias. Lo malo es que, por ejemplo, los cursos que os comentaba que tenéis que hacer no están adecuados a vosotros. Yo, por ejemplo, uno de los cursos que tuve que hacer fue dinámicas litorales, pues no me acuerdo, era dinámicas litorales de algo. Y lo que estudiábamos era el desgaste de la costa pues a lo largo de los años. Y yo decía, vale, pero bueno, yo estudié geografía, pero se me hacía un poco extraño. Entonces, ese tipo de cosas tenéis que tenerlas en cuenta. También el campus, o sea, el doctorado Domar es un doctorado internacional, entonces los requisitos eran mucho más altos, mucho más complicados de conseguir que los que tenía la facultad. Y yo, la verdad de decirlo, ellos no estaban adaptados para acoger a un grupo de humanidades y nosotros no estábamos preparados tampoco para enfrentarnos a un doctorado de ciencias. Entonces fue un poco complejo. Yo recomendaría el de patrimonio, o sea, el de protección de patrimonio cultural. Ahora, si tiene plazas limitadas, como todos los programas de doctorado. Si no entrarais, siempre tenéis la opción de pues, poder derivaros a uno de estos otros dos, o si se adecuan a vuestro tema de investigación, porque queréis estudiar, no sé, los recursos hídricos en época romana, pues saber que tenéis también esas opciones. Vale, ¿qué más preguntas o respuestas tenéis que darle después de decidir que queréis hacer la tesis? Por ejemplo, el tema. Es muy importante que hagáis algo que os interese, porque pensad que vais a estar con esto muchísimo tiempo. Vais a dedicarle más de las 8 horas al día que se supone que debéis dedicarle, vais a dedicarle más de los 5 días a la semana y vais a estar con esto dando vueltas en la cabeza hasta que la entreguéis. Entonces, un tema que os interese, dejaros guiar, eso es muy importante. Yo mi tema, por ejemplo, uno de mis directores me ayudó a escogerlo, porque yo no lo tenía nada claro, yo lo que quería hacer no era factible, y me hizo una recomendación, yo me lo pensé y dije, vale, perfecto. Y he de decir que es un tema que me gusta mucho y al que no le he cogido, que es una cosa que puede pasar. Otra cosa importante, que elijáis un director adecuado. Hay profes que nos caen muy bien, pero que a lo mejor no son los adecuados para llevarnos el tema de tesis. Entonces, siempre buscad a gente que sea compatible con vosotros. Es decir, yo, por ejemplo, necesité muchísima libertad para que me dejaran hacer la investigación a mi manera, pero sé que hay otra gente que necesita que le estén exigiendo todo el tiempo resultados. Yo en mi caso no, o sea, los resultados los presenté al final del periodo y funcionó, es decir, mis directores de tesis aceptaron que yo lo hiciera así, es muy importante. Y también tenéis la opción de elegir más de uno. Podéis tener una dirección de un único director o tener una codirección con una segunda persona, pues por ejemplo, que supla ciertas carencias que tiene vuestro otro director respecto al tema que estáis haciendo. Y otra cosa importante es la dedicación. Como os decía antes, yo le dediqué 5 años. Técnicamente, a tiempo completo, que es lo que hice yo, tendría 3 años, a los que se suma una prórroga y a los que se puede sumar una segunda prórroga extraordinaria. Es el máximo. Yo al final de esos 5 años, si no entregaba la tesis, me echaban del programa de doctorado y me quedaba sin entregarla. Entonces, la dedicación a tiempo completo son esos 3 años y extraordinariamente los 2 a más, digamos. Y deberíais dedicarle pues, el 100% de vuestro esfuerzo. Ahora, si estuvierais trabajando, por ejemplo, o decidís hacer la tesis a posterior mientras que estáis trabajando, podéis optar a hacerla a tiempo parcial, que tendríais 5 años, más 2 prórrogas, más una extra. Es decir, en total podríais dedicarle 8 años. Como os decía, no tenéis que hacer la tesis al salir de la carrera, podéis hacerla a posterioridad si os apetece. Si es algo que os llena o queréis ganar puntos o lo que sea, pues es algo que tenéis ahí la opción de hacerlo y tenéis la opción de hacerlo en más tiempo. Ahora bien, si queréis hacerla a tiempo parcial, tenéis que demostrar que tenéis un contrato de trabajo de más de 6 meses, si mal no recuerdo, para que os cuente el tiempo parcial, si no, no os la dejan hacer así. Vale. Ahora, hay que financiarse, es decir, vosotros salís de la carrera, probablemente no tengáis trabajo, que es lo que nos pasa a la mayoría, y yo intenté en esos 2 años que tardé en tomar la decisión en buscar trabajo en la arqueología profesional, que yo también soy arqueóloga y me dedico a ello,
pero no encontré nada. Estábamos justo en una época mala en la que no había excavaciones, no había forma de entrar. Y claro, te planteas hacer una investigación de mínimo 3, bueno, mínimo son 18 meses, pero bueno, pongamos mínimo 3 años. Uno necesita subsistir, necesita comer, necesita pagar un alquiler, necesita hacer cosas. Si tenéis una buena nota media, que eso os lo tenía apuntado antes, no lo dije, es importante que tengáis en cuenta vuestra media del curso. Cada convocatoria que gastéis son puntos que os restan a vuestra media general y cuanto más baja sea la media, menos oportunidades vais a tener de conseguir en el futuro, a nivel de investigación, ayudas y becas. Si veis que tenéis una media decente y podéis optar a esto, a ayudas para la etapa predoctoral. Las 3 más importantes para nosotros son la de la Xunta de Galicia, que ahora es el Plan GAIN, las FPU y FPI, que son del Ministerio, que unas están ligadas a grupos de investigación y las otras pues, son más de carácter personal, y luego hay algunas de entidades privadas. Es muy fácil encontrarlas en Internet, si buscáis ayudas etapa predoctoral os saldrá la lista toda ya en la portada de Google. Y lo bueno que tienen, bueno, la Universidad de Vigo creo que tiene una propia también, si mal no recuerdo, y lo bueno que tienen es que durante esos 3 primeros años os van a dar la tranquilidad de poder hacer la tesis pues, con un sueldo, digamos, y dedicaros a ello el 100% del tiempo sin tener que preocuparos de otras cosas. ¿Cuál es la experiencia general de hacer una tesis doctoral? Como os decía antes, no todo el mundo tiene que decir que sí a hacerla, si puede ser que no. Y si decidís hacerla, tenéis que tener en cuenta algunas cosas. Os puse estas 2 imágenes porque para mí son la mejor representación de lo que es hacer una tesis. De llegar al último año y pensar que no sabes si estás acabando la tesis o ella ya está acabando contigo. Y el de la derecha, sobre todo, que es el de empezar a hacer documentos en los que sigues añadiendo finales o números a la documentación. ¿Por qué? Porque, como os decía, es un proceso muy complejo. Además, necesitáis muchísima autoformación, es decir, la tesis la vais a tener que hacer vosotros solos. Vuestro director simplemente os va a orientar un poquito o mucho. Es decir, a mí mis directores me orientaron cuando me hizo falta, cuando yo les pedí ayuda. Pero os van a orientar. El resto del trabajo va a recaer completamente sobre vuestros hombros. Vais a tener que tener muchísima autodisciplina para sentaros día a día delante del ordenador o delante del material que vayáis a hacer para hacer esa tesis y sois las únicas personas responsables de hacerlo. Entonces, llega un momento que pues, sí que produce cierto desgaste. Os puse los memes porque me hacen especial gracia, porque sí que es un sentimiento que uno tiene mientras que hace la tesis, pero bueno, no todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay etapas que uno pues lo lleva un poco peor, porque bueno, supongo que pasa en todos los trabajos y que el resto de los ponentes podrán decirlo, y hay etapas que pues mejor. Yo, sinceramente, haciendo un balance, yo leí en enero, haciendo un balance final, yo creo que los momentos buenos ganan sobre los momentos malos. Entonces, bueno, también que sepáis eso, que hay que tener mucha autodisciplina para poder llevarla adelante. Y además, también permite hacer, o sea, apuntar una tesis tiene otras ventajas, digamos, o te permite vivir otras experiencias. Las principales son estas. Por ejemplo, hacer estancias en el extranjero. Yo tuve la oportunidad de hacer 4 meses en 2 sitios distintos y te permite conocer pues, otros centros de investigación, otros investigadores que trabajan en lo mismo que tú, otras metodologías de trabajo. Yo estuve, por ejemplo, en Newcastle y tenían una biblioteca alucinante y tuve acceso a toda esa documentación. O sea, realmente fue una experiencia muy enriquecedora, tanto para la tesis como para el nivel personal mío. Sí. También, si tenéis una ayuda predoctoral, podéis impartir docencia. Es decir, yo di por primera vez clase en la universidad en mi primer año de tesis. Era muy reticente a hacerlo, fueron mis directores los que me convencieron de hacerlo. Yo no lo veía muy claro, pero bueno, decir que fue una experiencia muy enriquecedora, o sea, fue mucho más positiva de lo que yo pensaba. Tuve 2 grupos de alumnos muy buenos ese año y aprendí, creo que tanto yo de ellos como ellos de mí. Con lo cual, yo es algo que recomiendo hacer. Y por último, el participar en proyectos. Esto no se da siempre, es decir, depende un poco también de vuestros directores o de los grupos de trabajo, en los grupos de investigación que haya en la universidad. Yo, la gente que trabaja en arqueología como yo, la mayoría que hacen tesis, sé que están metidos en proyectos. Yo tuve la suerte, gracias principalmente a Adolfo, de participar en muchos y muy variados. Excavé desde pues, ciudades romanas, castillos medievales. Pude excavar por primera vez una tumba, que mi tesis era sobre tumbas y nunca había excavado restos humanos. La foto que tenéis ahí es la muestra de ello. Fue la primera vez que tuve acceso directo con restos humanos. Y bueno, es un aprendizaje práctico que al final suma también a la tesis, os mejora a nivel profesional, os permite adquirir nuevos conocimientos, ya no solo a nivel práctico del tema de vuestra tesis, sino pues yo aprendí muchísimo a cómo gestionar proyectos, cómo pedir pues, proyectos para la Xunta, cómo
llevar una excavación arqueológica, por ejemplo. Mi primera dirección fue durante la tesis. Y también os permite participar en congresos, publicar artículos que son muy importantes también dentro de los programas de doctorado. Y una cosa que me parece fundamental, y me hubiese gustado poner una foto, pero no la encontré, trabajar en equipo, conocer a gente con intereses similares a los tuyos o incluso con intereses diferentes con los que puedes trabajar en conjunto y que realmente te enriquecen mucho. Y bueno, pasan los 3 años, en mi caso los 5, acabas la tesis, la lees, te recuperas después de la lectura porque es muy duro todo. ¿Y qué se hace ahora? Pues como el título de la ponencia era la investigación, una carrera de fondo, pues la carrera nos acaba aquí, hay que seguir corriendo y hay varias vías. Podéis haber disfrutado de la tesis y dejarlo, podéis hacer oposiciones o podéis hacer lo que os va a contar ahora Adolfo. Y yo por mi parte, listo. Si te haces tu presentador, creo que se queda. Gracias.